cocina, la cocina de Juani. Hoy voy a preparar una paletilla de cordero, ideal para cualquier celebración, como puede ser un aniversario, como puede ser unas navidades, o simplemente porque nos apetece. Hay mil maneras de prepararla, pero yo la voy a preparar hoy de una forma muy sencillita, con poquitos ingredientes y que queda muy rica. Espero que se quede hasta el final del vídeo y así si os gusta me dais vuestro like. Vamos a ver los ingredientes. Nuestra paletilla de cordero, aceite de oliva, papel de aluminio, agua, medio vaso de brandy, pimienta negra, sal, manteca blanca de cerdo, pimiento rojo asado, una patata, romero, tomillo y diente de ajo. ¿Y comenzamos? En primer lugar, vamos a poner nuestro horno a precalentar. Lo vamos a poner en posición carne y lo vamos a poner a 180 grados. 180 grados. Mientras se va precalentando, vamos preparando la patita de cordero. Me he puesto unos guantes porque con las manos voy a untarle la mantequilla blanca de cerdo. No he dicho cantidades porque cada uno le ponemos lo que veamos bien. Le juntamos la mantequilla de cerdo. Así, y ahora por aquí, otra poquita. Bien. Ya ahora tenemos la mantequilla de cerdo juntada. Me quito los guantes. Le ponemos un poquito de sal. Pimienta molida. Un poquito de sal. Siguiente paso. Mirad, en esta fuente, hasta para horno, le hemos puesto la fuente un poquito más pequeña para que apoye y así no dé contacto con el agua que le vamos a poner abajo. Le vamos a poner agua. Aquí va medio litro de agua. No la pone toda así nada más, porque ahora os comentaré cuando esté en el horno. Le ponemos el brandy. Vamos a ponerle el romero, el tomillo y le voy a poner 7 o 8 dientes de ajo. Le hago una rajita nada más y para adentro. Te escapé. Así. Y así vamos para el horno. Lo ponemos en el horno. Ahí. Lo vamos a poner 1 hora, pero la vamos a tener media hora. A la media hora le damos la vuelta a la paletilla y la tenemos otra media hora. Pero en esa media hora que la vamos a tener, cada 10 minutos vamos a coger el cardito y se lo vamos añadiendo por encima.
para que nos salga jugosa, para que no se nos seque. Si vemos que va pasando el tiempo y se nos va quedando sin caldo, le añadimos un poquito más de agua. No os importe que añadir agua, se añade un poquito más de agua. Lo importante es que nunca se quede eso sin agua, que siempre esté para poder nosotros ir poniendo el agua por encima para que nos salga jugosa. Ya sabéis, por lo pronto, media hora. Papel de aluminio, cogemos un trozo para la patata. Con un cuchillo y la metemos en el horno. La patata lo que necesita es una hora y como la paletilla la vamos a tener una hora o hora y cuarto, según como nos guste luego de doradita, pues esto, la patata una hora, la vamos a poner aquí abajo. Y esperamos. Mirad, ya ha pasado media hora, le hemos dado la vuelta. La vamos a tener otra media hora, en vez en cuando, poniéndole su cardito, y cuando pese media hora vamos a ver cómo está. Seguimos. Mirad qué aspecto más rico tiene. Le hemos tenido un poquito más de una hora, le hemos tenido hora y cuarto. Le hemos dado también la vuelta por la otra parte. Y ya está lista para sacarla. La hemos tenido una hora y cuarto porque como es un poquito más grande, para que esté la carne bien hecha. Vamos a sacar la pata, vamos a sacar la patata y vamos a emplatar. Bueno, pues mirad, aquí tenemos ya nuestra paletilla de cordero lista. ¿Se acordáis de la patata que metimos debajo? Pues aquí la tenemos. Vamos a abrirla con cuidado de no quemarnos porque quema y quema bastante. Quema y quema bastante. La cortamos por medio. Qué tiernecita, qué rica. Y es esta tiernecita que se nos ha desbordado aquí un poquito, pero no importa. Y ahora, rapidito que me quemo, así. Vamos a ponerla aquí. La patata cocida de esta forma está riquísima. Le vamos a poner un poquito de sal. El pimiento, las tiritas de pimiento asado. Así. Otro más por aquí, que está muy rico. Y un chorroncito de aceite de oliva. Muy rico. Y aquí tenéis la receta que os he preparado hoy. Y vamos a darle otro toque con nuestros romeritos. ¿Qué os parece? Mirad qué receta más rica he preparado hoy. Paletilla de cordero asada. Es una hora, pero la hemos tenido una hora y cuarto, porque como es gordita, para que estuviera bien hecha y bien jugosa, poniéndole su cardito, menguando, como he dicho, por encima. Con una patata cocida en el horno, con unos pimentitos asados, con su mitad de aceite de oliva. Y esto es un platito muy rico. Os sugiero que la acompañéis, si os gusta el tinto, con una copita de tinto. Ideal, muy rica. Y esto, antes de que se enfríe, ñan ñan, que está rico rico. Espero
que os haya gustado la receta que he hecho hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle like. Tampoco olvidaros de suscribirse a mi canal. Para mí, como siempre os digo, los suscriptores es súper importante. También os recuerdo que tenéis que activar la campanita para que así, cada vez que yo prepare nuevos vídeos, os avisen. Y no se perdáis ninguno de ellos, que como siempre os digo, están todos súper ricos. Buen apetito.